pregunta súper importante a cualquier edad. Señora, señor, ¿ya hizo su testamento? Buenos días, Erika, ¿cómo estás? Bien, Rocío. Gran parte de tener una buena vida es ahorrarles problemas a los que amamos después de que nos vayamos. Y lo podemos evitar de una manera tan sencilla haciendo testamento, pero lo dejamos a un lado, nos da miedo hablar de ese tipo de cosas. Por favor, no tengamos miedo, y por eso estoy muy contenta de tener el día de hoy aquí a la licenciada de Alonso nuevamente. ¿Cómo estás, licenciada? Bien. Pues para que nos expliques todo lo de referente al testamento. Es muy importante esto que mencionas, hay que prever, pero fíjate que en la legislación mexicana también hay casos en los que puedes hacer testamento de manera inmediata, obviamente para la gente que en ese momento cambia su voluntad o su parecer. Recordemos que los testamentos, puedes hacer todos los testamentos que quieras y el testamento válido es el último, no el primero, es el último, y de acuerdo a las circunstancias puedes elaborar un testamento. Hay testamentos ordinarios y testamentos especiales. Dentro de los ordinarios, mira, hay muchas circunstancias alrededor de los testamentos, no nos va a dar tiempo de explicar, es un panorama muy general, porque de veras hay cosas así muy específicas que hay que cubrir. Pero bueno, tenemos el testamento público abierto, que es el típico que se celebra ante notario. Tú le dices al notario cuál es tu voluntad, ante notario, y se acabó. Es que si te lo explico todo me voy a llevar todo el programa. El público cerrado. En el público cerrado tú lo escribes. Si no sabes escribir, lo puede hacer un tercero a tu súplica, a tu ruego, con 3 testigos. Después vas con el notario, le dices al notario, esto está escrito por mí, aquí está la firma de los testigos, se cierra el testamento y se queda con el notario. El público simplificado. Esta modalidad de testamento es relativamente nueva. Es cuando tú adquieres un bien o vas a adquirir un bien o regularizaste un bien destinado para la vivienda. Y en el momento de que estás hipotecando o de que lo estás adquiriendo, ahí determinas quiénes van a ser los herederos de ese bien. En caso de muerte, por ejemplo, del que está pagando la hipoteca. Así es, Carlita. Esa es una modalidad que se ha implementado. No quiero especificarte. Obviamente el bien debe de tener un precio, no debe de rebasar cierto precio. No te quiero mencionar cuál es, porque sí varía en los estados de la República. No hay como, lo repito, que vayan con el notario, lean el Código Civil de su estado. Tenemos el hológrafo que se hace de puño y letra y lo depositas en el Archivo General de Notarías ante testigos con ciertos requisitos, que quien esté interesado en eso, consúltelo en el Código Civil. Dentro de los especiales tenemos el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. ¿Verdad que testamento había uno? No, hay muchas. Por ejemplo, el privado, cuando eres víctima de una enfermedad súbita grave y no puedes ir con el notario, no puedes ir con el juez, en ese momento lo redactas ante 5 testigos. Y tiene toda la validez. Y los testigos tienen que firmar, claro, y todo, y tú lo puedes hacer y tiene validez. Hay requisitos muy específicos, Carlita, es como que muy general, pero hay que estudiarlo. Muy bien. El militar, cuando un miembro de las Fuerzas Armadas entra en guerra, que en México no la tenemos de manera internacional, pero sí interna, pero bueno, o cuando es herido en el campo de batalla, ante 2 testigos de manera urgente, lo puede redactar. Te digo, hay un procedimiento para esto, pero te estoy dando una idea general. El marino, cuando estás en una aeronave mercante o de la Marina Nacional y también eres atacado por cierta enfermedad, tu vida está en peligro, lo haces ante el capitán de la nave. Ante la autoridad, perdón. Y bueno, también tienes que cumplir ciertos requisitos, pero yo te aseguro que aquí a lo mejor más de un marino o de un marino mercante o de un marino no sabía que podía hacer eso en ese momento, ¿no? Pero te digo, hay reglas. Y el hecho en país extranjero, esto también lo ignoramos. Sí, a ver. Vas a la embajada de México en tu país con el cónsul y él hace notario y ahí dictas tu testamento. Obviamente tienes que estar de acuerdo con las leyes del país en donde lo estás haciendo, no puede ser, normalmente así, siempre se está de acuerdo.
lo dictas, lo dispones de tus bienes ante el embajador, ante el cónsul, se redacta tu testamento y bueno, y ya se hace el procedimiento que ya llevan sean todos los bienes en la nación de origen o en el país de estancia. Sí se puede, dependiendo de algunos tratados y dependiendo de algunas cosas. Por eso digo, te estoy dando un panorama muy general. Lo que es estar desinformado, ¿verdad, Pau? ¿En dónde podemos encontrar toda esta información? Pues mira, Código Civil de los Estados de la República, en la parte de sucesiones, clases de testamentos, y ahí te dice exactamente la manera en la que se hacen los testamentos. Es muy importante que vayas de manera libre. Nadie te puede obligar a disponer de tus bienes. Bueno, cuando lo haces ante notario, el notario la voluntad la manifiestas de manera libre. Claro. Nadie puede estar a tu alrededor. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en el caso de los ancianos que han perdido sus facultades de alguna manera? Esto es muy complicado, Pau. Esta pregunta es muy complicada. El notario se vale de ciertas estrategias para poder dar fe de un testamento. Los testamentos, este tema de sucesiones es muy complicado. Hay testamentos que son inoficiosos, se pueden... Si yo soy autora de una sucesión, si yo redacto un testamento, y dejo a mi esposa embarazada, pero la excluyo del testamento, es inoficioso. Y únicamente el testamento lo puedes tirar cuando hay violencia o cuando no estás en pleno uso de tus facultades mentales. Hay que hacerlo en vida y no hay que esperarnos hasta que se presente una enfermedad o que ya estemos a nada de morir. A nada de morir. No hay que tenerle miedo a eso. Es un acto responsable, no hay que heredar problemas. Y en pleno uso de nuestras facultades, no tengamos miedo a hablar de la muerte, es parte de la vida. Amamos a los que nos rodean. Es lo único seguro que tenemos en la vida. Pero sí, exactamente. Y no hay que complicarle la existencia después a las personas que más queremos. Erika, muchas gracias. Algo rapidísimo, ¿va variando según el estado en donde vivas? Algunas circunstancias, pero normalmente son todos iguales. Ah, perfectísimo. Muchas gracias por acompañarnos, linda Erika. Ahora nos vamos a ir, ya se nos terminó el programa, vamos a despedirnos y bueno, ¿qué nos tienes